Vamos entonces a... Hermanito Celso, buenos días. Buenos días, hermana. Muy Bueno, bien, hermanos, ahí hermanito, está la lección, es, hermanitos. Sí, hermana. A ver, vamos ahí. Ahí está en la pantalla el título, hermanitos. A ver, ¿qué dice ahí el título de la lección? Ahí está en la pantalla el título. Pueden ver la pantalla, ¿no? Ahí de vuestro No veo, celular. hermanito, yo nomás será o será de todos. A El ver, por favor, camino. hermano. Yo lo veo bien. Voy a leer, hermano. Sí. A ver, ahí sí se ve, dice ya. A ver, lea, El, hermano. el camino que al hombre le parece derecho, pero al final muerte. Muy bien. Muy bien. El título entonces ahí está, hermanos, de la lección. Dice, el camino que al hombre le parece derecho, ¿no? El camino que al hombre le parece derecho. Hoy día, hermanos, es pues domingo 28 de mayo, domingo 28 de mayo. Estamos en la lección ya número 10 de este segundo trimestre de este año 2023. Así que vamos a estudiar en esta mañana acerca del camino que al hombre le parece derecho, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos, respecto al título? Yo creo que es según los pensamientos que tiene el hombre, de hacer su voluntad, como lo que él quiere hacer, no lo que Dios no ordena. Eso pienso que puede ser. Muy Hermanito, bien, claro. Sí, hermana. hermanito, justo a nosotros los hombres no somos espirituales, somos netamente carnales y lo, lo que dice, ¿no? El camino justo no lo podemos ver. Por eso tenemos que tener los ojos de Jesucristo para poderlo ver. Entonces, todo lo que hay en el mundo para nosotros es es correcto, pero en realidad no lo es ante los ojos de Dios. Eso sería, hermano. Muy bien, hermanos. Así que, claro, cada ser humano proyectamos, ¿no? Un joven proyecta su vida, ¿no? O desde niño, ¿no? Uno proyecta su vida, qué va a ser en este mundo, qué profesión va a tener, ¿no? Eh, bueno, y para el hombre Hermano, eso, para el ser hermano, humano a veces parece correcto, derecho, pero hermano, hay un pero, ¿no? Un pero que se pone, ¿no? A ver, hermano, hermano, ¿cuáles son los caminos que al hombre le parece derecho? Sería lo siguiente: engaños, tres más o menos. Unión, iglesia, Estado, contra la iglesia verdadera. Dos, espiritismo, adoración a los muertos. Tres, día de adoración apóstata. Eso serían los caminos que al hombre le parece bien, pero al final son engaños los tres, ¿no? Es hermano. muy bien, ahí hay un ejemplo que el hermano está poniendo. A ver, participen, hermanos. El camino que al hombre le parece derecho, hermanos. Acá hay que profundizar y ver por qué se ha puesto este título, hermanos. ¿Por qué se ha puesto este título? Yo no sé si tenemos experiencias a lo largo de nuestra vida, los proyectos de vida que hemos hecho, los que ya tenemos edad, y si se ha satisfecho o no se ha satisfecho, cómo es, ¿no? Cómo es el camino de repente que hemos trazado sin conocer a Dios y cómo es el camino que se ha trazado conociendo a Dios. Creo que ahí sí hay una diferencia. Me parece, hermanos, a ver algún testimonio tal vez de ustedes respecto a este título, el camino que al hombre le parece derecho. Para motivación siempre tomo del internet figuras y he encontrado en el internet esta figura, hermanos. ¿Qué les parece ahí? No sé si logran ver.
hay una persona que está aquí delante, ¿no es cierto? Y hay un cartelito ahí, un poste, ahí dice ancho y angosto. Angosto. Hay dos caminos ahí. Uno es ancho y el otro es angosto. Y la persona que está viendo ese cartelito, entonces va a tomar una decisión. ¿Por qué camino va a andar? ¿Por el ancho o por el angosto? ¿No? Ahí está el dibujo, no sé si logran ver. Las letras son pequeñitas, creo, hermanos. El camino angosto, ahí vemos en ese camino angosto qué cosas hay. Dice ahí, salvación por gracia. Hay una joven que está ahí orando, arrodillada, ya. Salvación por gracia, o sea, por regalo de Dios, ¿no? Después ahí vemos otra frase, dice justificación. Dice, fui salvado ahí, ¿no? Y también habla ahí santificación, estoy siendo salvo, dice, ¿no? Después ahí dice gratificación, o no, glorificación, dice, glorificación, seré salvo, dice. Y ahí las personas están caminando por el camino angosto, hay personas que están jalando ahí, ¿no? Que se cayó al barranco, creo, y así. Y al final dice vida eterna. Al final está el Señor Jesucristo ahí, ¿no? Y hay una corona también ahí, en el dibujo, ¿no? Es un dibujo, hermanos, que va ilustrando, ¿no? El camino Hermanito angosto. Y justo, ahí hay el camino ancho ahí. Sí, hermana. hermanito justo, el camino angosto es un camino de obediencia, lo cual no le Sí. gusta al hombre. Siempre queremos hacer lo que queremos. El camino ancho es hacer lo que a mí me parece correcto, ¿no? Es ver el mundo, ¿no? Lo que te hace en el mundo, ¿no? Generalmente, lo que a mí me gusta y a mí me parece. Y ese camino es estar lejos de Dios. Eso sería, hermanito. Muy bien, hermana, muy bien. Gracias, hermana, por el aporte. Así, hermanos, aporten. La hermana, en pocas palabras, está indicando, ¿no? Ahí, que el camino angosto es un camino de obediencia, hermanos, un camino de obediencia, ¿no? Vamos a ver Hermano, allí, voy a ver, tratar de escribir, bueno, con ese mismo color. Aquí, hermanos, este camino angosto, como dijo la hermana, aquí voy a poner, ¿no? Aquí está el camino, ¿no, hermanos? No sé si se logra ver, ahí está, aquí incluso hay un barranco y hay una maderita, pues no tiene que pasar, y así. Ahí está, hermanos, el camino, ahí está el camino angosto, ¿no? Que lleva a la vida eterna, ¿no? Ahí está, ilustrado así, ¿no? Pero la hermana en pocas palabras dijo que aquí lo importante aquí, hermanos, es la obediencia. El camino angosto es un camino de obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, ¿no? Obediencia, hermanos. Entonces, lógicamente que el camino ancho sería desobediencia, ¿no? Obediencia. Estoy tratando de escribir aquí con mi cursor, con mi ratón acá. Obediencia, ¿no? Obediencia. Muy bien, sí, hermano, querías comentar. ayer estaba yendo a la iglesia, como el sábado anterior le visitaba una familia más antes también. Entonces el sábado anterior me dice, el sábado vamos a tu iglesia, me dice. Ahora, ayer fui por la casa a la iglesia. Entonces la señorita me dice, no, yo soy de movimiento misionero, me dice, ¿no? Entonces, yo no puedo moverme de mi iglesia. Entonces aquí la lección dice, hay caminos que al hombre parece derecho, pero al final nada bueno, ¿no es cierto? Entonces, así por el estilo, el mundo babilónico está confundido, perdido, no sé, tiene que entrar el milagro de Dios sobremanera para sacar de ese campo de equivocación. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, la pregunta que cada uno debemos hacer, ¿cómo yo estoy seguro que estoy caminando por ese camino correcto, no? Ese camino angosto que dice ahí, ¿no?
y no estoy caminando por el camino ancho, ¿cómo es que yo me doy cuenta, no? ¿Cómo me doy cuenta, no? ¿Cómo yo puedo distinguir eso? ¿Cómo puedo saber que otra persona está en un camino que parece correcto, pero al final, claro, entonces uno tiene que evaluarse también, ¿no? No vaya a ser que nosotros mismos, así como el pueblo de Israel, el pueblo, ¿no? Los fariseos ahí de Israel, Hermano, ellos justo, conocían muy bien la palabra del Señor, pero estaban en el camino incorrecto. Sí, sí, hermano. buenos días, hermano. Buen día, hermano. Dios siempre ha tenido un pueblo en todas las épocas, en todas las edades, desde Adán hasta nuestros días. Siempre ha sido un pueblo que hace la voluntad de Dios, que obedece a Dios, no es rebelde a las indicaciones de Dios. En todo tiempo podemos ver desde los setitas, desde después postdiluviano, Dios sacó del Ur de los Caldeos a Abraham, luego viene el tiempo de Jesús, los se perdieron también, pero también viene el tiempo de cuando Jesús ya se fue al cielo, quedó la iglesia predicando el mensaje y viene la iglesia de Apocalipsis, ¿no? Las 7 iglesias. En cada tiempo vemos, inclusive por los colores del caballo, ¿no? Caballo blanco, eh, el- la iglesia que representa a la primitiva que predicó el mensaje de Dios pura, sin contaminación, ¿no? El Evangelio, poco a poco el caballo va tomando hasta tornarse negro, pero siempre ha habido un pueblo remanente que se condujo hasta cuando inicia la iglesia, la Odisea, ¿no? Y estamos en nuestros tiempos, siempre un pueblo obediente que guarda los mandamientos de Dios, no porque se va a salvar guardando sus mandamientos, sino fue salvo, fue lleno del Espíritu Santo que cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Dios nos ayuda a seguir los ejemplos de Jesús. No dice, no le dice a Josué, Dios le dice, no te apartes a diestra y siniestra, no seas eh, eh, liberal, tampoco seas fanático. Caminar por los senderos por donde caminó Jesús, los precursores, ¿no es cierto?, los discípulos. Eso es el camino que nos conduce a Cristo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Muy bien, hermano, gracias. Bien, hermanos, ahí está, nuestro hermano está indicándonos, como dice aquí no sé si logran ver, aquí dice, salvación por gracia es el camino correcto, ¿no? Es decir, la Biblia nos enseña que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros gracias a ese pago que ha hecho, ¿no? Con su sangre, paga por nuestros pecados, ¿no? Muriendo en la cruz. Entonces, Él ha hecho todo y la salvación es gratuita, es gratis. Nada que el hombre pueda hacer va a dar salvación, sino es aceptar a Jesús, que tener a Él es tener vida eterna. Entonces, hermanos, ese es el camino correcto. Y justo nuestro hermano Marcelino está hablando también de que el camino equivocado, hermanos, ahí está el camino ancho, hay camino que al hombre le parece correcto, dice, ¿no? Hermanos, es la salvación por las obras. Entonces, equivocadamente uno puede pensar de que haciendo penitencias, haciendo obras, inclusive pensando de que porque somos obedientes al mandamiento de Dios, ya pues eso va a ser una obra, un mérito para salvar. Eso es falso, es el camino ancho. No es la salvación por obras, sino es por la gracia, ¿no es cierto? Porque ya está hecho. Y si somos obedientes es porque ya pues el Hijo de Dios no puede andar por otro camino que no sea la obediencia. El ejemplo del Señor Jesús, Él como hijo también, no como hombre, e hijo de Dios, y hermano mayor nuestro, Él nos traza el camino de la obediencia, ¿no?
de la humildad también. Bueno, ahí está, hermanos, entonces el camino ancho es aparentemente no hacer obras y encontrar méritos para la salvación. Eso es el camino ancho, eso es falso, es mentira, ¿no? También acá dice, en este camino ancho está pues los placeres mundanos, dice aquí, ¿no? Placeres mundanos, el camino ancho, ¿no? También dice el egoísmo aquí, camino ancho, el egoísmo. Y ahí también han puesto la desobediencia, es el camino ancho. Y al final, hermanos, aquí está el camino, está por acá las personas. ¿Y a dónde se llega, hermanos? A la muerte eterna. Ahí está, hermanos, la muerte eterna. Entonces el ser humano tiene que tomar decisiones y esto en base necesariamente a un conocimiento, al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué piensan, hermanos? A ver, porque nos puede jugar, como dicen, una mala pasada nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos pueden engañar, ¿no, hermanos? El corazón del hombre es engañoso y nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de estar andando por ese camino angosto? A ver si alguien puede contestar. Hermano ¿Cómo yo Cusco, puedo estar seguro que estoy caminando por camino angosto? Sí, hermano. a la ley y el testimonio, así como los profetas, ¿cierto? A la ley y el testimonio. Yo creo que la ley o el mandamiento de Dios es lo que nos afirma en el camino correcto, sus mandatos. Creo que eso, su palabra es la que nos afirma en el camino correcto. Muy bien, hermana, gracias. Sí, pues ahí está la respuesta, hermanos, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? Escuché de un piloto, un experimentado piloto que está ahí, pues, con su avión volando, ¿no? En medio de la tempestad. Entonces, él tenía mucha experiencia y ahí el avión, eh, como está computarizado todo, entonces el programa, o sea, la computadora, le dice, ¿no? Que está yendo de picada a la tierra, ¿no? Para estrellarse, ¿no? A la tierra. Pero el piloto confía él, pues, en su experiencia. Dice, no, está mal ese programa, ¿no? Está mal. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy subiendo para arriba, dicen. No estoy yendo para abajo, sino estoy yendo para arriba. Y hermanos, ¿en qué acabó todo esto? Se estrelló pues en la tierra. Murió. Y hay una cajita, ¿no es cierto?, donde todo se graba y eso no se destruye. Y ahí justamente se escucha todo, ¿no? Lo que él estaba pensando, lo que él, las decisiones que tomó, pues, ¿no? Pensando él que por su experiencia, él sabía. No sé si esto es una ilustración también para que nosotros a veces podemos estar pensando emocionalmente o sentimentalmente de que creemos que estamos bien, ¿no? Pero en realidad de repente estamos mal. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta entonces que estoy andando por el camino correcto, por más que de repente no sienta emociones bonitas, no, como dijo la hermana, un escrito está, ¿no? A la ley y al testimonio, ¿no? Si no dijeren conforme a ello, es porque todavía no les ha amanecido, dicen, ¿no? En oscuridad todavía están. Entonces, a ver, hermanos, ahí está entonces lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Hay dos caminos, un camino angosto y hay un camino ancho. Y hay que tomar una decisión, hermanos. Y aquí hay otra figura que he cogido del internet. A ver, hermanos, si logran ver ahí la pregunta. ¿Qué dice?
cómo identificar a los falsos profetas. Muy bien, ahí es la pregunta. ¿Cómo identificar a los falsos profetas? Ahí aplica, ¿Cómo hermano, Sí, ahí hermano. aplica nuevamente el versículo anterior, ¿cierto? A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Muy bien, hermanos. Sabemos que el Señor Jesucristo priorizó, diremos, ¿no? Esta advertencia a sus discípulos. Él tenía que decirles qué señales iba a haber antes de su venida, qué señales, pero antes de decir las señales, dice, no, vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si es posible, a los escogidos. Entonces vendrán pues falsos profetas, falsos cristos, y desde se han estado presentando ya. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que esa persona, cómo yo me puedo dar cuenta que la hermana White, que decimos que es profetisa, no es Hermano falsa o es Justo, falsa? O los, tal los, profeta. Hermanito los, justo. los textos también utilizan este versículo contra nosotros. Nosotros somos los falsos profetas para ellos. Pero ¿cómo identificar? Pues ¿cómo ellos identifican que estamos en la falsedad? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que estamos en la verdad? O sea, ¿cómo nos damos cuenta, no? De que alguien es un falso profeta o es un falso Cristo. ¿Cómo identificamos? Entonces, Hermano Justo, sí, hermano. un falso profeta contradice a los otros profetas que le antecedieron, inclusive a la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien dijo que los mormones tienen un profeta y al hombre se le apareció el padre y el hijo le hablaron, pero la Biblia dice que nadie ha visto al hombre jamás. Perdón, nadie ha visto a Dios jamás. El hombre no puede ver porque su gloria lo fulminaría. Incluso Moisés pidió ver su gloria y Dios dijo, no podrás tú ver mi gloria y vivir, pero sin embargo verás solamente mi espalda. Y él se puso entre las rendijas de una roca, Dios lo tapó con la mano su cara y pasó y Jehová declaró, Jehová santo, santo, tardo para la ira, largo, ancho para la misericordia y bondad. Todo eso declaró Jehová de sus características, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ahí se nota de que el falso profeta va a contradecir todos a los profetas que le antecedieron. Ahí está, muy bien. Hay un dato, hermanos, Hermanito allí. justo. Contradice, dice la palabra de Dios. El falso profeta contradice la palabra. Es un dato, ¿no? Para darnos cuenta que si ese profeta que dice ser profeta, ¿no? Es verdadero, pues debería estar de acuerdo, lo que habla de acuerdo a lo que dice la palabra. Si contradice, y automática, este es falso profeta porque está contradiciendo la palabra. Hermana Gladys, sí, diga. Sí, hermanito justo. Hoy o sea, ahora, actualmente, estamos viendo ya las señales de la venida de Cristo. Se está viendo, ¿no? Todos los cambios que está viendo en la humanidad, en las costumbres, en todo. Y hay pastores en nuestra iglesia que no están hablando de eso, ¿no? No están mencionando. Al contrario, están hablando del amor, incluso hasta algunos, ¿no? Se les se les hace esas preguntas y dicen, todavía falta, ¿no? Todavía falta un tiempo. Entonces, estamos en ese, o sea, justamente este tema, ¿no? Está diciéndonos a nosotros de que realmente Cristo está cerca y que nos preparemos y que estemos al tanto, ¿no? De todas las señales. Pero no, los profetas, los pastores no nos están diciendo esas verdades. Entonces, muchos de nosotros estamos tranquilos, ¿no? Como dice, casándonos, viviendo una vida normal y no nos estamos preparando.
pero el pueblo verdadero, o sea, Mm. el remanente de la iglesia, sí Mm. está viendo eso, sí se está preparando, pero sería bueno, ¿no? Sería bueno que también los pastores hablen de eso, para que los demás abran los ojos y para que todos abramos los ojos y sigamos esa señal. Eso, hermanito. Hermano, Muy justo, bien, hermana, gracias. hermano, Hermana, justo. ya hay un dato importante, hermanos, aquí ya lo mencionó nuestro hermano. El falso profeta va a contradecir la palabra de Dios. Es un dato muy importante. Cualquier persona que se dice profeta, pero no habla conforme a la palabra de Dios, es un falso profeta. Un dato muy importante. Muy bien. ¿Qué otro dato más? Sí, hermano Marcelino. Que quería decir lo siguiente, que Jesús dijo que vendría falsos profetas, ¿no es cierto? También dijo, no os maravilléis que de en medio de ustedes también se levantarán algunos que hablarán perversidades. Justamente hay que no hay que seguir a personas o pastores, ¿no? Van a hablar cosas que contradicen por cosas pequeñas, ¿no? Pero sin embargo, el pueblo de Dios mira a su pastor. El pastor conoce la voz de sus ovejas y sigue por donde quiera que éste va, conduce, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir a Cristo es con un escrito está. Jesús siempre venció al enemigo con un escrito está y el pueblo de Dios tiene que leer la palabra de Dios. Inclusive mucha gente dice, no, el Antiguo Testamento, no, Nuevo Testamento nomás. Antiguo Testamento es antiguo pacto, no tenemos que seguir antiguo pacto. Pero en Apocalipsis dice, no hay que añadirle nada ni hay que quitarle nada. Hay aquel que le quita el, alguna parte de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, Dios también quitará su parte del libro de los cielos, ¿no? Eso dice en el penúltimo versículo de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es bueno, leer la palabra y estar atento a la luz que nos conduce, ¿no? Si no tenemos visión, ¿no es cierto?, con la Biblia, entonces estamos perdidos. Muy bien. Bien, gracias, hermano. Hermana Gladys, Hermanito, ahí está justo. la respuesta, hermanita, antes que usted participe. Entonces, lo que usted comentaba, hermanos, hay de aquella persona que sigue a los pastores, hermana, dice la Biblia, maldito el hombre que sigue a hombre o a pastores o a uno mismo, a lo que piensa también sigue. Hermanos, el verdadero profeta sigue a Jesús, habla de Jesús, ¿no? Entonces el falso profeta se deja seguir a sí mismo, ¿no? Habla de sí mismo o de cualquier otra cosa, pero no sigue a Jesús, pues, hermanos. Hermano, Entonces ahí justo. está, otro dato. A ver, hermana, primero la hermana Gladys, después la hermana Mónica, a ver, ya. Hermanito, justo. mm, Compré una Biblia y también tengo un aplicativo de la Biblia en mi celular. Y me llegó ¿cómo se llama? Un mensaje donde decía, no, estos textos ya no están en la Biblia. Y he comprobado, hermanito. Hay dos características en las nuevas Biblias. Por ejemplo, hay citas que han cortado. Entonces, en el aplicativo y incluso es una Biblia grande, con letra grande que he comprado, no están, le falta, no, ahorita no lo tengo a la mano, lo voy a enviar al grupo, hermanito, toda la cita. Y en el nuevo lenguaje de las nuevas Biblias hay un lenguaje vulgar, o sea, usted lo lee y es como que te va a conducir a verdades inciertas y como que no hay esa profundidad en la palabra. Yo tengo una Biblia antigua, ¿no? De 1960, Reina Valera, y era viejito y lo quería regalar mi Biblia. Y estaba ahí, y he comprobado, hermanito, ¿verdad? Cuando he leído mi Biblia antigua, he sentido esa, ese acercamiento con Dios. Pero en esos aplicativos y en la nueva Biblia no hay ese acercamiento.
es como que no hay esa profundidad. Entonces, eso también, hermanitos, tengamos cuidado, ¿no? Estamos siendo atacados por todo lado para estar lejos de Dios. Estemos con los ojos abiertos y sintiendo esas verdades en nuestro corazón. Gracias, hermanito. En mi versión que yo tengo también, ayer he descubierto, ¿no? En la parte donde dice, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, dice, ¿no? Entonces, pero no, eso así dice, ¿eh? Pero no debería decir sobre esta piedra, porque Pedro es piedra, ¿no? Entonces, pero sobre esta roca, dice en otras versiones. Entonces, ayer, por ejemplo, quería leer, ¿no? En la radio, y me di cuenta de que decía piedra, entonces ya no lo toqué, ¿no? Entonces, hermanos, no sé, pero no sé si dice realmente sobre esta roca o sobre esta piedra, por ejemplo, cito, ¿no? Y esa, eso ayer me pasó, hermanos. Esa duda me Muy pasó. bien, hermano. Muy Muy bien, bien, hay que hermanos. analizar. Hermana Mónica, algo quería decir. Bueno, confirmar lo que decía mi hermano Marcelino, de que la única voz, o sea, la única manera de escuchar la voz de nuestro pastor, hablando de Jesús como nuestro gran pastor, es estudiando su palabra. Y lo otro que iba a leer en Deuteronomio 18, dice, leyendo desde el 20, dice, y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. A ver, parece que es de antes, pero dice de que se tiene que cumplir lo que el profeta dice. Si no se cumple es porque Dios no le ha mandado. Muy bien, hermana. Sí, justamente eso, ¿no? O sea, se cumple lo que, cuando dice yo soy profeta y profetiza algo, se cumple al 100%. Si no se cumple, es falso profeta. Ahora, otra cosa que nuestra hermana también estaba indicando, y vale la pena vuestra participación para darnos cuenta. Hermanos, hay de aquel que se guía por sentimientos y emociones, es el falso profeta que está esperando sentir algo, una emoción, tengo sentir algo, ese deseo, no sé, qué cosa sentir. Eso es un falso profeta. El que está buscando sentir algo o emocionarse, ¿no? Para seguir a Jesús así, está por mal camino. Entonces, el camino correcto no es por sentimientos, no es por emociones, hermanos. El camino correcto es por la palabra de Dios, aunque no sientas nada, aunque sientas lo contrario, ¿no? De algo bueno. Pero si la Hermano, palabra de justo, Dios dice eso, entonces hay que guiarnos por un escrito está, no por sentimientos, no por emociones, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, recalcar. Sí, hermano, hermano. justo. Más- Ustedes saben que yo antes asistía a la iglesia pentecostal y allí cuando oran uno se tira al suelo, el otro empieza a balbucear, su quijada empieza a temblar y cuando le preguntas a algún hermano mayor, ¿qué está pasando? Es que está hablando con el Espíritu Santo, nadie entiende, solamente Dios y su comunión con Él. Y así te dicen, no, hay una confusión, prácticamente es Babilonia, nadie entiende a nadie y todo el mundo grita, todo el mundo, no es un lugar donde dice Pablo, no, que es Dios, un Dios de orden y nada hagáis sin orden, ¿no? Entonces ahí se nota fácil, por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? Luego, cuando se le preguntó a Juan el Bautista, ¿tú eres el profeta? Le dije, él dice, no soy profeta, dice. Yo soy la voz que clama en el desierto para hacer camino. No, así contesta, pero Jesús de él dice, no hubo otro profeta mayor que Juan el Bautista, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque el único profeta que pudo bautizar al Hijo de Dios, el único profeta, no hay otro. Y escuchó la voz de Dios decir, esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí se nota de que Juan el Bautista, siendo un profeta de Dios, no dijo, decir, yo soy profeta, no.
Por ejemplo, a la señora White le preguntaron, ¿tú eres profetisa? ¿Tú eres profeta? Ella dijo, no, no soy profetisa. Yo soy la sierva de Dios. Una sierva obedece. Una sierva hace lo que su Señor le manda. Simplemente. Eso. Entonces, pero ella escribió más que un profeta. Libros sobre educación, sobre medicina, que ningún otro profeta lo hizo. Entonces, más que profeta, ¿no? Con sus frutos nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, esas cosas es bueno comparar, hermanos, ser diligente, ser minucioso en nuestra investigación, no solamente creer, ya, así será. Ha habido unos hermanos, creo, se llamaban, no me recuerdo su nombre, dijo, ellos escuchaban la palabra de Dios, regresaban a casa, investigaban, ¿no? Investigaban si estas cosas eran ciertas o no. Entonces, así tenemos que nosotros investigar la palabra de Dios, dedicar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Los Eso no es verianos, los verianos. bereanos. Gracias, hermano Muy Raúl. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, ya está. Miren, hasta acá, en lo que ustedes han dicho, yo he anotado cómo yo voy a reconocer un verdadero profeta o cómo voy a darme cuenta que es falso profeta, no una persona. Primero, esa persona que se dice profeta, no. Si contradice lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el día sábado es el día de descanso y dice domingo, automáticamente pues esa persona que se dice profeta es falso, completamente falso. Y está. Y así, el verdadero profeta tiene que hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia, no puede contradecir la Biblia. Ya. Un dato. Otro, el verdadero profeta también debe seguir a Jesús, hablar de Jesús, llevar a la gente a Jesús, porque Él es la vida eterna, ¿no? La solución del problema. No, no debe llevar por otro camino hacia Él, que le sigan a Él, no, no. Entonces, hermanos, el verdadero profeta siempre va a hablar de Jesús y llevar a Jesús. El falso va a llevar hacia sí mismo. Entonces ahí uno se da cuenta. Tercero, aquí he anotado, el, 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 el verdadero profeta no se guía por sentimientos, por emociones. O sea, el falso profeta, ese sí va a tocar los sentimientos, las emociones, ¿no? Así va a engañar. Cuarto, que he anotado aquí, dice, No se cumple lo no que... se cumple lo que profetiza. El falso profeta profetiza y no se cumple lo que ha dicho. Ese es falso profeta. Tú puedes decir, ya, este es falso porque ha dicho que esa cosa va a suceder. ¿Dónde está que ha sucedido? Falso profeta, pues no. Entonces, pues habló de su propio corazón, o Satanás le ha hecho hablar esas cosas. Y el último que he anotado aquí, hermanos, y debe haber muchos otros, por sus frutos se le conocerá. Entonces ese profeta, que dice ser profeta, pero sin embargo tiene dos mujeres. Este es falso, completamente falso, no es, pues no, o sea, está mal, pues ¿cómo va a tener dos mujeres? ¿La Biblia dice eso? ¿O qué cosa? A ver, digamos, su fruto, está robando, digamos, o está mintiendo, no sé. En su vida, uno mira, pues su vida, ¿cómo es su vida? A ver, entonces decirle, usted se dice ser profeta, a ver, su familia, ¿cómo es? Todo eso, pues, ¿no? A ver, yo he escuchado eso, ¿no? Cuando vienen personas, entonces dice, hermano, ¿puede decir su testimonio, cómo va? Entonces habla maravillas, pero sin embargo su hogar es una desgracia completamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a enseñar? ¿No? Entonces es un falso profeta, pues, hermanos, ¿no? Entonces ahí así tenemos que darnos cuenta, hermanos, ahí como dice, cómo identificar a los falsos profetas, hermanos. Muy bien, Hermano, sí, hermano. lo que dice la hermana Mónica, a la ley al testimonio, al respecto, eventos del tiempo, dice 181, página 181. El rechazo de los testimonios, ahí está, conduce a la apostasía. Y entonces, según él, puede estar bien, pero rechaza, no lee el espíritu de profecía, ¿cómo está? En proceso de apostasía. Y otra conducta podría ser lo siguiente, hermano, mira,
hay caminos que al hombre parece derecho, dice la lección de ahora, ¿no? Entonces, el consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. Más abajito dice, hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental, espiritual. Hay caminos que al hombre parece derecho, pero al final, ¿qué? Sería descartado, rechazado. Esto es, hermano, a la ley, al testimonio. Si no dijera conforme esto, es que no lo ha amanecido todavía. Podría ser apostasía, podría ser falso, hermano. Esto quería Muy bien, leer, hermano, muy bien, como, hermano. Ajá, gracias. Hermanito, bien, justo. bien. Sí, sí, hermano. Por ejemplo, en nuestro estudio dice, ¿no? En los títulos está también, ¿no? El camino que al hombre le parece derecho, ya lo hemos visto, ¿no? A nosotros siempre nos va a parecer derecho lo injusto. Por ejemplo, una persona puede decir, no, he robado porque tenía que dar a los pobres. Y eso es totalmente, o sea, es pecado, ¿no? Porque robar, dice, no es bueno, ni siquiera para hacerlo bueno, ¿no es cierto? Ahora dice la vieja mentira de la inmortalidad, como cuando yo era católica se me hacía creer, ¿no? De que cuando yo iba a morir mi espíritu iba a seguir vivo. Y en la Biblia tajante es, ¿no? Cuando mueres, el hombre es totalmente físico. Muere mi alma, que vendría a ser esta piedra, esta carne, y vuelve al polvo. Solo el aliento de vida vuelve a Dios. Luego dice el centro del culto al sol. Últimamente se está propagando, ¿no? Bastante el culto al sol, ¿no? O sea, alejándonos de Dios. Y otro es el espiritismo, ¿no? O sea, el culto al sol es también el acercamiento al espiritismo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿no? Por ejemplo, hay sanaciones incluso en los psicólogos, ¿no? Están tomando bastante esto, ¿no? De que dicen, de que el poder, hay un poder en las piedras, hay un poder en el universo, y hay que tomar ese poder para llenarnos de energía, para llenarnos de sabiduría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanitos. Muy Gracias, bien, hermano. muy bien, muy bien, hermanos. Lo que dice nuestra hermana es importante, esta última parte, hermanos. No lo hemos comentado, ¿no? A lo largo, creo, de las sesiones que hemos tenido. Hermanos, Dios muestra al profeta, ¿no? Y le dice, mira, hijo, te voy a mostrar las abominaciones que hace mi pueblo, las abominaciones que hace mi pueblo. Entonces le hace ver muchas cosas que su propio pueblo de Israel hace cosas negativas, incluso dentro del templo. Y entonces el profeta se admira, qué terrible, qué terrible, qué terrible, dice, ¿no? Todas las abominaciones. Pero eso es poco, le dice, te voy a mostrar una grande abominación, hermanos. ¿Cuál es la más grande abominación que Dios le mostró al profeta? ¿Cuál había sido lo peor de lo peor, hermanos? Dios le muestra, porque Él está viéndonos en lo más íntimo, ¿no? De nuestra vida, ¿sí? Y le hace ver, ¿no? Cómo los sacerdotes, ¿no? Ahí en la misma iglesia, ¿no? Ahí en el pueblo de Israel, los ancianos y todo ello, ¿no? ¿Qué cosa hacían, hermanos? La peor abominación, hermanos, que había sido. Entonces, cuando Dios le muestra, ve que le están dando la espalda a Dios y están adorando inclinados al sol, hermanos. Están adorando al sol, dando la espalda a Dios. Y eso es lo peor, la peor abominación, dice Dios. Hermanos, el guardar domingo justamente es pues adorar al sol. Ese día es día del sol, ¿no? En inglés, como se dice, hermanos, domingo, ¿no? Sunday. Sunday, ¿no es cierto? O sea, día, en inglés está siendo día del sol, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, esa es la peor abominación que hay, como la hermana estaba haciendo ese comentario, ¿no? Entonces,
Ya hemos dicho, pues en pocas palabras, no cómo descubrir a un falso profeta o distinguir, ¿no? De un Hermano, verdadero justo profeta de un falso profeta. Sí, hermano. en Marcelo. Apocalipsis Dios presenta a Juan 3 espíritus a manera de rana. Y esos 3 espíritus justamente son el espiritismo, la bestia y el falso profeta. 3 espíritus a la manera de rana. Y en la historia del espiritismo, en 1757 creo es, cuando por primera vez se escucha una familia, su nombre me olvidé también, golpecitos en la pared. Si golpea uno va a decir no, si golpea 2 veces va a decir sí, y así va comunicándose el espíritu, o sea, Satanás con la humanidad. Y la señora White comenta en su libro, dice que estos golpes que se escuchó en tal estado va a ser su velocidad como la velocidad del tren eléctrico que va veloz, y todo el mundo se habían subido al tren y así iba a colmar la humanidad, todo el mundo. Ahora, todo el mundo recurre al espiritismo. En el campo, el hermano Turpo en quechua presentó el mensaje espectacular, no como son los altomisayos, bueno, en los que hablan quechua me están entendiendo, ¿no? Los pajos, los laijas. Presentó lindo, bien comprensible para el idioma quechua, pero la verdad que en lugares humildes donde se vive en el campo, se hace pasar el diablo como Apus, Aukis, a los cerros se pone nombre y hay que presentar ofrendas, y así engañaba a los incas, y los descendientes siguen igual adorando a esos deidades, entre comillas. Ahora, en las ciudades se presenta como quiromancia, cartomancia, como los que leen la mano, los que están engañando como profesores, que aquello. Y en las ciudades más grandes, con nombres muy sutiles, ¿no? Los que son astrólogos, los que leen muchas cosas de las estrellas, ¿cómo se llama? Yo nunca leo, en el periódico también sale el horóscopo, todas esas cosas, las piedras, que esto es el Jim Jam, no sé, tonteras, pero el mundo sigue a eso, y a montones. Y estas cosas debemos nosotros separar a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Muy bien, Hermano, muy bien. justo, disculpe, Sí, hermanos, el es tiempo nos está ganando, hermanos. Trátense breves. A ver, no, sí, hermanita. no, es que con respecto a lo que decía el hermano Marcelino, los grandes líderes del mundo tienen estos, es como se llama, estos que ven, ay, no recuerdo el nombre, pero estos que ven el futuro, que adivinan. Entonces, en este momento el mundo está en manos de todos estos que hacen esta adivinación y estas cosas. Y también se trata de pintar el espiritismo de manera buena, por ejemplo, con estas operaciones a distancia que hacen los brasileños, estas cosas, pensando que los espíritus, los ángeles son los que hacen estas cosas. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí están los engaños, ¿no? Justamente en esta semana vamos a estudiar de este tema, cómo los engaños. Sería muy bueno recordar y estar reflexionando, pensar y compartirlo, ¿no? En las siguientes sesiones respecto a esos engaños que en la vida práctica que se ve, ¿no? En los pueblos, en la ciudad también. Bien, pero ahora, hermanos, voy a darle una lectura rápida a lo que dice la lección para hoy día. Dice, en el contexto, hermanos, del tiempo del fin, hermanos, Jesús pronunció una poderosa advertencia. ¿Cuál es la advertencia que pronunció el Señor Jesús? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está, hermanos, pues lo que dice el Señor Jesucristo, la advertencia, el llamado de atención que nos hace que en estos últimos días, hermanos, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y van a hacer esas señales y prodigios, hermanos,
para engañar, si fuese posible, también aún a los escogidos, hermanos. Tú eres un escogido, escogida, hermana, hermano, así que te puede engañar, nos puede engañar también, ¿no? Pero entonces hay que pensar, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Para no ser engañados. Porque recuerden ustedes, Satanás, cuando Dios le dio permiso para poner las pruebas a Job, inmediatamente hizo caer fuego del cielo, quemó las haciendas de Job, viento sopló, hizo caer incluso el techo de la casa y lo aplastó a los 10 hijos que tenía Job, mató y así. O sea, miren las cosas que puede hacer el diablo, hermanos. Entonces, se van a presentar así personajes, porque el Hermanito, diablo justo. no se presenta directamente, sino a través de instrumentos, y ahí, como dice hermanos, hará señales y prodigios para engañar. Sí, hermanita, breve nada más. Acá dice, hermanito, muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí mismo lo que está bien o lo que está mal. Ahorita estamos viviendo eso, hermanitos. Por ejemplo, el género, ¿no? Cómo es que en la secundaria se ve las niñas vestidas o sea, que dice, yo me siento varón, y los niños que están diciendo, yo me siento mujer. O sea, esa verdad está matando a la juventud y está matando nuestra sociedad, ¿no? La homosexualidad, el lesbianismo. Entonces, hermanitos, oremos mucho por nuestros jóvenes, porque esa verdad está introduciéndose ahora en la primaria. He leído libros en donde los niñitos están ahí, ¿no? Viendo esas cosas del LGTB. Entonces, hermanitos, creo que eso es lo que más está ahorita, esa verdad es lo que está engañando a la gente, ¿no? Eh, digamos, lo que está de moda. Oremos, hermanitos, por eso. Gracias, Muy bien, hermano. hermano, muy bien. Bien, hermanos, bueno, en pocas palabras, hermanos, cuando se desecha la Biblia, ¿no? Cuando se desecha la Biblia como la fuente de verdad y la verdad absoluta, hermanos, ¿ah? Lo que dice Dios es absoluto, no es relativo a ver al gusto de uno si es cierto o no es cierto, no. Si uno no acepta, los que estamos en la sala, si hay alguien en la sala que no acepta la Biblia como palabra de Dios, está mal, pues, ¿no? Completamente mal, está completamente perdido, ¿no? O sea, no va a llegar a buen puerto. Solamente las personas que aceptan a Jesús, la Biblia como palabra de Dios infalible, absoluto lo que dice el Señor, porque Dios no se equivoca. Entonces Amén, ese hermano. problema ese de todos los pecados que aparecen, esto de género y de todo eso de brujería, etcétera, todas esas cosas, es porque está contradiciendo pues la palabra de Dios. Entonces esas personas que están en ese camino no van a querer saber nada de la Biblia, van a querer botarlo la Biblia o bien tergiversarlo, ¿no? Tratar de hacer hablar a la Biblia equivocadamente, ¿no? Como el diablo también lo hace. Bueno, hermanos, voy a terminar la lección, si no nos vamos a pasar de hora. Dice aquí, hermanos, porque el Señor Jesucristo ya advirtió que esas cosas van a pasar en estos últimos días. Van a venir falsos cristos y falsos profetas y van a hacer señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La pregunta es cómo un escogido pueda ser o yo pueda ser engañado, bajo qué circunstancias, ¿no? Vamos a seguir. En mi versión, en la Biblia que estoy agarrando, dice, si entonces alguien les dice a ustedes, miren, yo he copiado, hermanos, un verso anterior y un verso posterior. O sea, para en contexto, ¿no? Ese mismo texto, ¿no? Dice así, el Señor Jesús. Si entonces alguien les dice a ustedes, ¿no? Alguien nos dice a nosotros, ¿no? Miren, aquí está el Mesías, o sea, el Cristo, ¿no? Miren, allí está, ¿no? No lo crean. Miren lo que el Señor Jesús dice, no lo crean, no lo crean. No hay que creer a la gente. Por ejemplo, hay un grupo religioso que dice, ¿no? Que Jesús ya está en esta tierra, en 1914 ya está, y se va a manifestar, dice, ¿no? ¿No? Y entonces digo, yo no te creo, le digo, ¿por qué? Porque el Señor Jesús ha dicho que no hay que creer, porque van a venir así personas que van a decir, está en tal lugar, así, ¿no?
pero el Señor Jesús ha dicho, no lo crean, así que no te creo, porque escrito está, no ahí. Le dije así, ¿no? Bueno, mire lo que dice el Señor Jesús. Luego dice ahí, pues vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, mira el Señor Jesús lo que dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Todo esto ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Miren lo que el Señor Jesús está diciéndonos, ¿no? Ya les he advertido de antemano, no a la última hora, sino antes, ya les he advertido. Tengan cuidado de eso. Eso va a suceder. Así que, hermanos, pues hay que hacer caso a la advertencia de nuestro Señor. ¿Quiénes son ahora la pregunta? ¿Quiénes son los escogidos? ¿No? ¿Quiénes son los escogidos? Más adelante dice, en otra parte de la Biblia, habla de los escogidos y dice, y enviará, dice, sus ángeles con gran voz de trompeta en la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Dios, el Señor Jesús va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ahí está, hermanos. Y juntará a sus escogidos, dice, hermanos. Estábamos preguntándonos quiénes son los escogidos. Cuando venga el Señor Jesucristo, enviará a sus ángeles, porque el Señor Jesús no va a pisar esta tierra. Es un dato muy importante, hermanos. Cualquiera que diga que es Cristo, haga milagros, lo que sea, hermanos, ese es Satanás disfrazado de Cristo, porque Cristo cuando venga por segunda vez no va a pisar esta tierra, nos va a esperar en las nubes de los cielos, arriba, y vamos a ser arrebatados. Los que han muerto en Cristo, si hemos descansado, resucitaremos con nuevo cuerpo y nos reuniremos, seremos arrebatados al cielo, ¿no? Y si estamos vivos, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Así que Cristo, cuando venga por segunda vez, no va a pisar la tierra. Todo aquel que dice Cristo y está en la tierra, pues es falso, es el mismo Satanás disfrazado de Cristo. Bueno, dice acá, juntará pues a sus escogidos, está hablando de escogidos, o sea, Dios nos ha escogido, ¿no? De los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que dice Mateo 24:31, ¿no? Dice, o en Mateo 24, dice, asusta un poco, ¿verdad? Hay una pregunta. Hermanos, ¿nos asustamos? ¿Nos estamos asustando? Cuando el engaño, dice, en los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados. Ahí sí, hermanos, ¿no? O sea, de repente uno dice, pero ¿cómo, no? Los escogidos también pueden ser engañados, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo? No, uno se pregunta, entonces por eso dice, ¿no? Eso puede asustarte, ¿no? Y hermano, pues hay que, hay que seguir los consejos de Dios, pienso, hay que ser tan humildes para apegarse a Dios y seguir lo que las advertencias que el Señor dice para no ser engañados. O sea, si nos dicen que hay un Cristo que está en la plaza de armas, vamos a ver, ¿no? Entonces, no vayas, dice el Señor Jesús, no vayas, ¿no? Así que, hermanos, el que va y hasta allá, pues ya se pierde. Lee Apocalipsis 2:9, dice la pregunta, ¿a quiénes engaña Satanás? ¿Cómo entendemos estas palabras? Sí, hermano, querías decir algo. A ver, puntualmente diga, hermano. Buenos días, hermanito. Hermanita, a ver, por Buenos favor. días con todos. También podemos ver que en el huerto de Edén, Eva ha sido engañada, ¿no? Por Satanás, a pesar de que ella ha sido advertida por Dios, ¿no? Hoy en día también dice que Satanás escoge a las personas para engañar de acuerdo a su debilidad que tiene cada persona. Y por eso Dios nos dice, ¿no? Que compremos colirio, que es el Espíritu Santo, para poder ver, ¿no? Mediante el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros nos tenemos que dar cuenta cuáles son los engaños de Satanás. Gracias, hermanito. Muy bien, gracias a ti, hermana, por esta aclaración, hermano. Sin el Espíritu Santo no vamos a discernir, no nos vamos a dar cuenta y vamos a ser engañados, ¿no? Entonces, hay que tener el Espíritu Santo, hay que pedir a Dios su presencia, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Dice, hermanos, así que
dice, así que fue expulsado pues el gran dragón, hermanos. Sabemos que el dragón Satanás, ¿no? Fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua. O sea, el dragón, el diablo es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está la Biblia, está diciendo los nombres de este dragón, o sea, del querubín, ¿no? Que Lucifer, que se rebeló contra Dios, ¿no? Está simbolizado con el gran dragón, es también la serpiente antigua, su nombre es Diablo y Satanás, dice, y que engaña a todo el mundo. Ahí está, hermano, miren lo que dice la Biblia, que engaña a todo el mundo. Ahora la pregunta viene a ser, ¿no? ¿Cómo que engaña a todo el mundo? ¿Cómo es eso que engaña a todo el mundo? Ahí está la palabra de Dios. Dice, él y sus ángeles fueron pues lanzados a la tierra. Bueno, ¿qué comentarios hay? Vamos a ver. Obviamente, hermanos, Dios va a tener a algunos fieles en los últimos días. Siempre, como hermano Marcelino dice, desde Adán y Eva, siempre, por ejemplo, el hijo Set, como también Abel fue muerto por su hermano Caín, pues en el conflicto siempre entre el bien y el mal, ha habido hijos de Dios, una línea de hijos de Dios, y los otros eran los hijos de los hombres, los que el enemigo los agarraba, pues no, como instrumentos. Siempre ha habido dos, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿no? Entonces, hermanos, dice así, Dios va a tener a algunos fieles en los últimos días, como los ha tenido a lo largo de los siglos. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás, hermanos. Dice, a todo el mundo engañará, así hemos leído, hermanos. Lee Proverbios 14:12. Qué poderosa advertencia se presenta aquí. A ver, vamos a ver la advertencia de Proverbios. Miren lo que dice. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte, dice. Miren lo que dice el Señor. Nos está diciendo que hay caminos que parecen derechos. Nos pueden parecer derechos muchos caminos. Pero al final de ellos, al final de ese camino, está pues la muerte y muerte eterna, hermano. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia. Este es el problema, hermanitos, ¿no? Lo que la hermana también comentaba. Mucho cuidado, pues. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia. Ahí te pueden decir, hermanito, siga tu propia conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Hermanos, ese es el peor error, ¿no? Que podemos hacer. Miren lo que dice. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal. Pero, o también, ¿no? O que es bueno o que es malo. Y luego vivir conforme a eso. Pero, hermanos, la escritura enseña que todos somos pecadores. Todos estamos corrompidos. Así que, hermanos, tú no tienes ni yo debemos seguir lo que nuestra conciencia nos puede estar diciendo, hermanos, porque somos pecadores. Nos puede engañar nuestra propia conciencia, hermanos, nos puede engañar. A veces uno piensa que va a determinar lo bueno y lo correcto por su conciencia. No, no nos engañemos, hermanos. O sea, tenemos que guiarnos por un escrito está, hermanos. No hay que confiar en nuestra propia conciencia, que dice que nosotros somos pues pecadores, corrompidos, y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Jeremías 17:9, Romanos 3:9-18. ¿Qué dice? Dice, hermanos, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Ahí está, hermanos, esta versión. Si tienen otra versión también, pues debe ser algo parecido a esto. Jeremías 17:9 dice, no hay tan engañoso y perverso, no hay, dice, nada hay tan engañoso y perverso como qué, como el corazón humano. O sea que nuestro corazón humano, hermanos, nuestro corazón que tenemos, o sea, nuestro ser, hermanos, pues es engañoso, nos podemos engañar y perverso todavía es nuestro corazón. Así que no hay que confiar ni en nosotros mismos. No hay que confiar en nosotros mismos. ¿Quién es capaz de comprender eso, hermanos? ¿Quién es capaz de comprenderlo? Vamos a ver Romanos, dice capítulo 3, ahí dice, no el subtítulo, todos han pecado.
¿Qué pues, dice el apóstol Pablo inspirado por Dios? ¿Qué pues tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Miren, que Pablo era judío también, pues, ¿no? ¿Tenemos ventaja sobre los demás? Claro que no, dice, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Ahí está, claramente, todos, incluido el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles y todo el mundo, todos somos pecadores, hermanos. Y está ahí la escritura, dice así. Pues las escrituras dicen, hermanos, no hay ni uno solo que sea justo. No hay, hermanos, ni uno solo en esta tierra que sea justo. De nombre podemos ser así justos, pero en la práctica todos somos pecadores. No hay un justo en esta tierra. No hay quien tenga entendimiento. No hay, hermanos, no hay quien busque a Dios. No hay. El que nos busca es Dios, no es que buscamos nosotros. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Todos, ¿ah? Todos No son hay quien Babilonia. no hay quien haga lo bueno. No hay uno solo que haga lo bueno, no hay. No hay ni siquiera uno, ahí está la palabra de Dios. No hay siquiera una persona en este mundo que haga lo bueno. No hay uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. No hay un solo justo en esta tierra. Todos somos pecadores, hermanos. Nuestra tendencia es hacer el mal. Solamente pues el único bueno es Dios, pues no. Y si Dios está a través del Espíritu Santo en nosotros, así solamente algo bueno podríamos hacer. Separados de mí, dice el Señor Jesús, nada bueno van a hacer, nada bueno. ¿No? Entonces tenemos que estar unidos a Jesús y Él, el Espíritu Santo, su presencia de Él, Él nos utiliza para hacer las cosas bien y la honra y la gloria, lógicamente, para Él. Por lo tanto, confiar, hermanos, en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal. Están escuchando, hermanos, miren lo que dice nuestra lección. Confiar en nuestros sentimientos, porque hay hermanitos, hermanos, no tengo que sentir el llamado de Dios, que tengo que sentir una emoción, está completamente mal eso, hermanos, eso es un engaño fatal. No tienes que sentir nada. El llamado de Dios está bien claro, escrito. Es una decisión así cuando tú piensas y tú tomas esa decisión, aunque no sientas nada, aunque sientas cosas negativas incluso, pero lo que está escrito es lo que vale, hermanos. No guiarnos entonces por nuestros sentimientos. Confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de ¿qué? Que tarde o temprano tergiversaremos pues la verdad e incluso actuaremos mal. Hubo gente que totalmente convencida, mira, gente que totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió pues muchas maldades a lo largo de los siglos. Un ejemplo que al final pregunta eso, yo puse Saulo de Tarso. Él estaba convencido de la rectitud de su causa, era un fiel judío, un fariseo completamente, o sea, excelente, nota 20 en todo, pero sin embargo estaba buscando matar a los cristianos. Él creía que eso era su labor, que Dios le ha dicho que mate a esos cristianos, que era lo peor que había en esta tierra. Y solamente se dio cuenta de que estaba en el camino malo cuando Cristo se le presentó en el camino a Damasco y le dice, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿quién eres, Señor? Yo soy pues Jesucristo a quien tú me estás persiguiendo. Y ahí recién se da cuenta que su camino, aunque él pensaba que estaba por el camino recto, pero estaba completamente equivocado.
¿Qué quieres que haga, Señor? Ya el Señor después lo utilizó para ser el más grande predicador, ¿no? Es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos, hermanos, sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra al rendirnos al Espíritu Santo, hermanos, aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Así que, hermanos, ahí está. ¿Dónde nos vamos a sumergir? Así como uno se va a bañar en la piscina, entonces bucea o se sumerge, ¿no es cierto?, dentro del agua. Tenemos que sumergirnos en la espiritualmente, ¿no? En la palabra de Dios. O sea, personalmente cada uno de nosotros debemos estudiar la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo, ¿no? Que Él guíe nuestra vida, ¿no? Entonces así vamos a aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo que es bueno o lo que es malo. Abandonados a nuestra propia suerte, hermanos, o incluso a nuestros propios sentidos, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás, hermanos. Recuerden que Cristo, ¿cómo le venció a Satanás? Con un escrito está, con un escrito está. Ese día tenía hambre y ahí le ataca pues al hambre, ¿no? Este es el diablo, ¿no? Pero el Señor se defiende con un escrito está, así, y no cayó, no en la tentación. Piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que de lo que ellas creían que estaba bien, o incluso que era la voluntad de Dios, pero que realizaron cosas malas. Ahí está, ejemplos. Yo ya he puesto ahí a Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Un ejemplo. Y ahí termina la lección. ¿Qué podemos aprender de estos trágicos acontecimientos, hermanos? ¿Qué podemos aprender de estos trágicos acontecimientos? De personas que pensaban pues que están haciendo lo correcto, pero han hecho mal. Otro ejemplo que yo pondría sería Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, Saúl, ¿no? Que al principio era humilde, pero después cuando Dios le dice, vas a destruir todo esto, todo este pueblo, pero él pensando que estaba haciendo bien, porque habían ovejitas gordas, vaquitas gordas, y la gente le decía, ¿para qué vamos a matar todo? Estas vaquitas, ovejitas, como hay que hacer sacrificio a Dios, los reservaremos pues para Dios, para su sacrificio. Y eso hicieron pues. ¿Y qué estaban haciendo? Desobedeciendo a Dios. Y el profeta Samuel le dice pues a Saúl, ¿qué cosa piensas que es Dios para ti? ¿Qué es Dios? ¿Qué cosa le agrada a Dios? Sacrificios, montón de sacrificios. Lo que le agrada a Dios es que se le obedezca, que se le obedezca. Es mejor obedecer que los sacrificios. Así le dijo, y Saúl se perdió, pues no, completamente se perdió Saúl porque se guiaba por sus propios sentimientos, sus emociones, y hay que tener cuidado de eso, hermanos. Bueno, hermanos, ahí terminó nuestra Hermanito, lección. justo Sí, un hermano. último ejemplo acerca de eso son los alfa y omega. Es una religión donde hablan con extraterrestres, los UFOs, y no sé, hacen toda una serie de investigaciones. Están sinceramente engañados, ¿no? Ellos creen que están en la verdad, pero están engañados. Ese sería otro ejemplo, hermanito. Bueno, claro, cuando hay, o sea, la Biblia es el parámetro de medida, ¿no? Quien acepta la Biblia y quien acepta las cosas y lo practica, pues lo que dice la Biblia, pues está por buen camino. Entonces, Justo. si no, no, pues sí, hermano Elías. A ver, ¿qué vamos a decir de los que estudian Torah, Corán y otros libros? Ellos también creen en Dios. ¿Qué podemos afirmar de ellos? Nosotros estamos hablando del mundo cristiano. Entonces, ¿qué serán? Bueno, hermano, pues la Biblia, como decimos, es palabra de Dios. Tiene dos partes, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son 66 libros inspirados por Dios. O sea, Dios, así como ha creado el universo, también Él ha hecho que sea creado este libro para
un manual para nosotros, para nuestra salvación. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Ahora, que haya otro libro, el Corán, que hay otros libros, ¿no es cierto? Muchos otros libros. Hermano, si no se ajusta a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que donde dice Cristo, se habla del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, porque es el corazón de la Biblia, es Cristo, que a través de Cristo tenemos vida eterna. Y cualquier otro grupo religioso, ¿no?, que no acepta a Cristo, pues está completamente perdido, hermano, ¿no? No hay salvación para esa persona, ¿no? Puede ajustarse, en esta vida supuestamente puede vivir una vida feliz, pero se va a perder, así como los israelitas del mismo pueblo de Dios, por rechazar a Jesús. Es verdad que son prósperos, hoy en día también hay judíos que dirigen los bancos del mundo, son prósperos económicamente, son los científicos, investigadores también, ¿no? No, pero no aceptan a Jesús. En esta vida vivirán bien, pero no van a tener la vida eterna. Se van a perder completamente porque la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Salvador. No hay un camino que no sea Cristo, pues no, para ser salvos. Así que, hermanos, mañana estaremos continuando, hermanos, estudiando la palabra de Dios, y voy a pedir a ver alguno de ustedes, hermanos, que pueda despedirnos en la oración. A ver, aquí está la hermana María, dice, no sé si es posible, hermana María. No, no, si es que es posible. Si no, no, también no se sientan incómodos, pueden ser nuestra visita nada más. Y sí, pero si es que puede orar por nosotros, bien. A ver, también está ahí, a ver, yo digo los nombres, si alguien está dispuesto, o de repente ya se retiró también. Hermana Herminia, a ver si Herminia también puede despedirnos en oración, si es posible. Sí, hermana. Sí, buenos días con todos. Hermana, bueno, por favor, despídanos en la oración. Acérquese al micro, hermanita, acérquese al micro. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias por todos los cuidados que tú tienes con cada uno de nosotros. Ayúdanos a elegir el camino verdadero. Este mundo está lleno de maldades, pero tú eres grande y bondadoso con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo siempre nos ilumine para poder buscar el camino verdadero. Ayúdanos a aprender más acerca de tu palabra para que el enemigo no nos pueda engañar. Ayúdanos a prepararnos para el día cuando tú vengas, para poder defendernos de las cosas malas, amado Padre. Este mundo nos enseña tal vez cosas que no se debe hacer, pero ayúdanos a vencerlo con la compañía y con la protección de ti. Confiamos todo lo que nosotros necesitamos de ti, porque solos no podemos. Te ruego también por aquellas personas que no te conocen, estés en medio de ellos, pueda llegar el Evangelio mediante tus pastores, hermanos laicos, misioneros. Amado Padre, te ruego por los enfermos, estés en medio de ellos, sánales y cuídalos. Te ruego también por aquellos tus hijos que necesitan, tal vez nosotros no podemos, pero mediante otras personas sí puede llegar, amado Padre. Eres tan amoroso que tú siempre estás al tanto en cada uno de nosotros, nuestras necesidades. Nosotros nos olvidamos como seres humanos, pero danos esa fuerza, ese valor para poder siempre compartir tu palabra, compartir con aquellas personas que necesitan, amado Padre. Danos ese corazón humilde para poder vivir en este mundo, así ser ejemplos y no ser tropiezo para aquellos que no te conocen. Dejamos todas nuestras vidas hoy día y esta semana, amado Padre. Ayúdanos siempre a tener comunión contigo, esa fuerza, esa fortaleza, danos cada día para poder aprender más acerca de ti. Te lo pido sin merecerlo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, Dios mediante, hermanos.